Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a otro capítulo más en este programa de misterio, donde tocaremos temas paranormales, desentrañando aquellos ocultos temas que son fantasmas, apariciones, criptología, brujería, maldiciones, teoría conspirativa, fenómeno ovni y muchos temas relacionados con el terror. Yo soy Ícaro Santi y el día de hoy es un verdadero placer acompañarles en este jueves de terror, el jueves 6 de abril, jueves santo, en esta edición número 60 del programa Relatando el Miedo. Comunidad, el día de hoy les tengo preparado un tema alusivo a estas fechas, historias en Semana Santa. Hoy jueves santo creí conveniente traerles a algunas historias relevantes a estos días, al igual que, como saben, suelen albergar mucha espiritualidad, pero que también nos llega a sorprender el otro lado, el lado oscuro, lo siniestro que puede ocurrir en algunas ocasiones. Es por ello que comenzaremos esta primera sección denominada Relatando la Leyenda, espacio en el canal donde traemos hasta ustedes aquellas historias, cuentos, anécdotas que a lo largo del tiempo y debido a su popularidad se convirtieron en leyendas, por lo que en esta ocasión y a su consideración, comunidad, les traigo la leyenda de las reliquias de Jesús. Antes de empezar quiero saludar a Alice Hydra, bienvenida a este capítulo, y pues quédate, vamos a tener estas historias relacionadas con Semana Santa. En esta primera leyenda tenemos las reliquias de Jesús. ¿Ustedes han oído hablar de estas reliquias o saben alguna de ellas? Coméntenmelo en la base de comentarios, aquellos que nos ven en YouTube, y los que están aquí en el chat pueden hacerlo mediante el chat aquí en el canal de Ícaro Santi, la plataforma de Twitch, para los que quieran venir todos los jueves en punto de las 8. Pues bueno, antes de extenderme más y causar este conflicto existencial en los comentarios, pues vamos a hablar de lleno. Hablar de Semana Santa, como les digo, es hablar de esta serie de eventos ocurridos en la antigüedad, aquella pasión dolorosa que vivió Jesús en la cruz al pasar este calvario. Sin lugar a dudas, esta es una época donde se respira mucha fe, mucha espiritualidad. Me atrevo a decir que es la fecha con más devoción. Podemos observar en las personas que los vemos en la visita de los 7 templos, por así decirlo, o en aquella procesión del silencio cada Viernes Santo. Las personas realmente presentan su devoción. Pero también hay ciertas cosas que envuelven a este evento, ya que se dice que al ser parte de la crucifixión, algunos elementos adquirieron cierto poder, o que las personas le otorgaron de cierta manera este poder. Hablaremos en una ligera manera de estas cosas, de estos objetos, de estas reliquias, vaya, ya que en los anales de la historia algunos objetos se perdieron, es cierto, solo hay ciertas pistas de donde se pudieran encontrar, pero hay algunos otros que hasta la fecha están resguardados en algunas iglesias o en el mismo Vaticano. Cata, bienvenida a este Relatando el Miedo. Quédate para que puedas escuchar estos relatos. Comencemos pues con la primera reliquia, la más importante, sin lugar a dudas, ya que es un símbolo de la religión. Me refiero a la cruz. Como sabemos, Cristo fue crucificado. Esta reliquia es símbolo de la fe católica, de la cristiana. Es un símbolo inequívoco de la religión. Pues esta reliquia fue encontrada, cuenta un relato, que incluye al emperador romano Constantino y a su madre. En ese tiempo Elena, después Santa Elena, ya que fue canonizada por el pontífice, y que ella fue la que inició esta historia.
esta leyenda, vaya, ya que ha llegado hasta nuestros días esta leyenda. Helena, como sabrán, en realidad, era la madre de Constantino. Ella decidió viajar hasta a Jerusalén para buscar la Santa Cruz, donde murió Cristo. Después de interrogar a algunos judíos, los más sabios del lugar, los más viejos del lugar, Helena llegó a un lugar que era un templo quien le rendía honor a la diosa Venus. Ella decidió derribar este lugar, y cuando derriba este lugar encuentra debajo varias reliquias, que supuestamente formaron parte de esta crucifixión de Jesús de Nazaret. Entre ellos, la cruz de Jesús, la santa túnica, la escalera santa, que es la que subió Jesús para ser procesado por Poncio Pilatos, y el título crucis, que fue el letrero que los soldados romanos clavaron en la parte superior de la cruz. También en este lugar se dice que se encontró la cuna de Jesús, los regalos de los Reyes Magos, que era el oro, el incienso y la mirra. También en este lugar encontraron la ubicación del Santo Sepulcro, los clavos que se usaron para atravesar las manos y pies de Jesús. Hablando de esta cruz, se contaron la historia de que Jesús, se dice que una de las historias me distraje leyendo el chat. It's Sokba, bienvenido a este, o bienvenida, o bienvenide a este programa Relatando el Miedo. Quédate, vamos a estar hablando un poco de temas relacionados a la Semana Santa. Uno de ellos, las reliquias, es de lo que estamos hablando, poniéndote un poquito en contexto. Pues bien, hablando de la reliquia de la cruz, son considerados como objetos santos, que pues tanto la corona de espinas, los clavos de donde fue clavado a la cruz, la misma cruz, contienen o tuvieron contacto la sangre de Jesús, por lo cual son considerados como santos, pues contienen en ella misma la sangre derramada de Jesús, por lo que en esta historia nos relatan que para saber cuál era la cruz donde encontraron estas reliquias allá en el templo de Venus en Jerusalén, trajeron a un hombre que estaba enfermo, y para saber qué era la cruz, pues hicieron que tocara estas cruces. Se dice que al tocar la cruz que le pertenecía a Jesús, sus males fueron curados, por lo que este fue el medio para identificar que esta cruz era la de Jesucristo. De esta reliquia solo queda un solo trozo de más o menos 40 centímetros, se dice, ya que en lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, fue repartida en diversas iglesias a lo largo del mundo. Esto por el motivo de que fue utilizada para la alabanza en diferentes iglesias como símbolo de la fe. Esto otorgaba una devoción mayor de sus feligreses hacia la iglesia, puesto que al tener un objeto santo era más atrayente a las personas asistir a la iglesia, asistir a las misas. También hay una historia que podemos presuponer por algunas otras historias, que estos objetos santos también sirven para ser utilizados en exorcismos, estos rituales de expulsión de entes. Pero esto únicamente podemos hacerlo en suposición, ya que no hay algún documento establecido por el Vaticano.
que lo establezca. Ha establecido que lo establezca, Pero esto únicamente es una suposición por las historias que hemos llegado a escuchar. Exorcismos que próximamente traeremos ese tema. Pero esta cruz fue repartida. Hoy en día esta cruz se encuentra en la ciudad de Roma, en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Esta iglesia fue construida. Hay un dato curioso de esta iglesia, pues la tierra que se utilizó para ser construida esta iglesia fue traída desde Tierra Santa de Jerusalén, desde esta tierra donde fue crucificado Jesús. Hay como dato curioso. En el interior de esta capilla, en el piso de arriba, se tiene las santas escaleras. Bueno, lo acabo de decir. Bueno, en hace alusión al Calvario que vivió Jesucristo. Hay muchas escaleras en esta basílica. Y en este lugar también se encuentran otras reliquias resguardadas también, como es el relicario, donde se guardan la Santa Cruz. También el Titulus Crucis, que es el letrero que pusieron en la cruz. Ahí es donde se encuentran los vestigios de la cruz donde Jesús fue crucificado. Isabel, bienvenida a Relatando el Miedo. Quédate, estamos hablando un poquito de cosas relevantes en Semana Santa. Lizzy GH, bienvenida también, bienvenida a este programa de Relatando el Miedo. Quédate para escuchar estas historias. Otra de las reliquias que hablaremos el día de hoy son los clavos de Cristo. Esta reliquia está muy discutida, ya que se discrepa en la cantidad de clavos que utilizaron para crucificar a Cristo. Sobre todo en lo referente a cómo le clavaron, ya que dicen que si bien en las manos fue clavado un clavo por mano, en los pies no se tiene bien la cantidad, porque puede ser que lo hayan clavado de un solo pie, o sea, ambos uno sobre el otro, o un clavo para cada pie. Esto según la leyenda, ya que en la cruz solo había 3 clavos. En este sepulcro donde Santa Elena encontró estas reliquias, ella se llevó de Jerusalén tanto la cruz como los clavos, y cuando cuando iba de regreso en su travesía, encontró una tormenta que enardecía las aguas, por lo que Elena tomó uno de estos clavos y lo sumergió en las aguas. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en estas aguas, al estar tan enardecidas, tan crecientes por esta tormenta turbulenta, las aguas se quedaron en calma una vez que tocó el clavo estas aguas. Se cuenta también que ella mandó fundir uno de los clavos que se llevó, de los cuales elaboró una corona, que fue el casco para su hijo, y en otra un bocado de su caballo, del caballo de su hijo, que tendría la protección divina para futuras batallas. Lo hizo con ese fin. Se cuenta que ella, que estos otros clavos, el segundo y el tercero, fue donado al Papa Gregorio Magno, y a su vez fue donado a Teodora Linda como un regalo diplomático. Esto no está documentado en los regalos que él ya llegó a hacer a esta mujer, y quien ella hizo, fundió también este clavo para crear o fabricar la corona de hierro, que fue una corona
que fue utilizada por varios siglos para la coronación del rey en Italia. Tiempo después se donó esta corona a la iglesia de Monza para después llegar a manos de Carlomagno. Justamente Carlomagno también tiene un estatus de semidios. Sabemos que Carlomagno fue conquistador muy grande y tenía este estatus de que era alguien predispuesto por Dios. Tiempo después también pasó por Napoleón Bonaparte, quien acrecentó más esta leyenda, pues en su coronación él plasmó unas palabras que decía: Dios me la ha dado y ay de él, del que me la quite. Fundó él también la Orden de la Corona de Hierro, que conocemos esta orden de Napoleón Bonaparte. Tiempo después se dice que esta corona poseía uno de los clavos de Cristo y que era una de las reliquias de benditas o bendecidas. Llegó la Guerra Mundial y por el miedo de que fuera a caer en manos de los nazis, fue enviada al Vaticano, donde estuvo hasta 1946 para después regresar a la Catedral de Monza, ya en Italia. Pero que al momento y debido a sus muchas fuentes, su paradero no se sabe bien si sigue ahí. ¿Y qué fue de los otros clavos de Cristo? Esto porque en muchos textos hablan de que se utilizaron para tal o cual otra forma, de una u otra forma, pero también fue lo hemos visto en películas, lo hemos visto en algunas series también, en donde habla de los clavos de Cristo y que tienen un poder santo. Al momento no podemos decir que están en cierto lugar. Únicamente nos podemos basar por lo escrito en la historia o en los relatos que el mismo Vaticano haya dado a conocer. Otra de las reliquias es la corona de espinas. Precisamente la corona de espinas de Jesús fue colocada, según los evangelios, durante la pasión de Cristo y tenía una doble función. De los soldados romanos era la función de humillar a Jesús por hacerle burla por ser el rey de los judíos, y la segunda era provocarle daño. Era una corona de espinas después de todo. Esta corona de espinas se convirtió en una reliquia muy parecida a la cruz, ya que referencias de su presencia en Jerusalén hizo que fuera llevada a Francia. Justamente cuando es llevada a Francia, el rey de Francia mandó construir una capilla que se llamaba Sainte-Chapelle, una iglesia que serviría como reliquiario tal cual. Esta tuvo una travesía igual que la cruz, le digo, porque fue repartida también. La corona ya no tiene espinas, ya que las espinas fueron repartidas entre varias iglesias del mundo por el mismo motivo que la reliquia de la Santa Cruz. Esta corona, estas espinas fungían como ese sacrosanto reliquia que atraía a los feligreses, y al tenerla tú en la iglesia pues le daba cierto poder a esa iglesia, cierto estatus, ¿no? Llega a Francia esta corona, como ya les dije, después fue conservada en el relicario envuelta. Si ustedes ven la imagen de cómo está, es una base cilíndrica, cilíndrica, en forma de aro, en el cual es transparente, se puede ver las enredaderas de las espinas o las espinas o esta planta que tiene las espinas, y en ella
está un hilo de oro conservando la cruz. Esta reliquia casi fue destruida tras el incendio, porque llegó después a la iglesia de Notre Dame. Sabemos que Notre Dame recientemente fue víctima de un incendio y una de estas reliquias se encontraba dentro de esta iglesia de Notre Dame. Y fue salvada esta reliquia, fue salvada debido a este relicario porque la protegió del fuego. Y aparte, pues, vaya las bóvedas por ahí que tenía esta iglesia. Las reliquias de la crucifixión, sin lugar a dudas, son elementos que embargan mucho misterio, ya que en la religión se consideran como objetos sagrados, porque, como les digo, están bañadas en la sangre del Mesías, el Salvador. Sin lugar a dudas, objetos de gran valor, de mucho misterio, objetos que nos dejan mucho que pensar, más en estos tiempos de Semana Santa. Estos objetos que, por el hecho de que fueron utilizados en un momento, importantes en los anales de la historia, donde le dio un vuelco completo a todo lo que se vivía en aquellos lados y inició una de las religiones más grandes de todo el mundo. Las reliquias de Jesús. Este relato en Relatando la Leyenda. Comunidad, agradezco su permanencia, agradezco que estén en este día, también agradezco mucho su apoyo, que estén al pendiente en nuestras redes sociales. He visto ya creciendo los números tanto en Instagram, aunque sé que no le hemos traído el material prometido, ya estamos trabajando en ello. Quiero que nos den su apoyo, quiero pedirles que nos den su apoyo y nos sigan en Instagram en relatando-m, donde estaremos ya publicando historias y próximos proyectos también por ahí, algunos videos que también grabamos en temporada de Día de Muertos, vamos a traérselos ahí, algunas fotos que hicimos, ahí vamos a estarlas publicando. También en TikTok bajo el nombre de Relatando el Miedo, donde encontrarán las historias de Relatando la Leyenda, así como aquellas historias, anécdotas que amigos y familiares nos hicieron favor de pasarnos para traerlas hasta ustedes. Síganos en TikTok bajo el nombre de Relatando el Miedo. También quiero que nos vean por el canal de YouTube en Relatando el Miedo de este nombre, ya que en este programa se sube a esta plataforma se sube todos los viernes en punto de las 8 este programa, por lo que pido que les den like si les gusta este contenido, se suscriban si no lo han hecho y me harían un gran favor si comparten este contenido con alguien amante del terror y misterio. También quiero mandar un especial saludo hasta San Diego, California. No sabía que nos escuchaban desde allá, por ahí vi un comentario en el programa de, me parece que Historias de Veladores, y nos comentaron ahí desde San Diego, California, nos están escuchando. Omar Ruiz, un saludito. Esperemos que te sigan gustando y que sigas escuchando y que te vengas a estos programas que se transmiten todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Así es que vénganse los que nos estén viendo en YouTube. Y si nos ven y no tienen tiempo de vernos en los jueves, pues véanos en YouTube en Relatando el Miedo. En verdad, muchas gracias a todos. Y si ustedes tienen alguna anécdota que quieran compartir con nosotros, pueden hacérnosla llegar, ya sea en la base de comentarios o en DM por Instagram, o bien al correo relatandoelmiedo@gmail.com, tal como aparece en la descripción. Y que esta historia que nos manden sea parte del próximo Relatando el Miedo. Continuamos con estas historias ocurridas y es turno de una historia de Reddit. Como ya hemos tenido en otras ocasiones, historias en Reddit nos han sorprendido algunas, han estado muy buenas y esta no es la excepción. Esta historia es de Reddit, en el comentario pedía que
se mantuviera anónimo, únicamente nos da pues algunos datos del lugar en donde pasaron estos acontecimientos y vamos a hablar de esta historia. Hola, soy un joven de La Paz, Baja California. Tengo una historia que hasta el momento nadie ha hablado de esto, ni yo ni las personas que estuvimos ahí. Fue algo que ocurrió en un retiro de la iglesia, que en mi colonia, fue un grupo de jóvenes del que yo era de la coordinación. Yo en ese tiempo tenía 14 años y era junto a otro, el más pequeño del grupo. Los demás servidores del equipo tenían todos al menos de 20 años. El retiro duró 3 días. Tuvimos un equipo de coordinación que eran entre 10 y 40 jóvenes que vivieron el retiro desde el día viernes hasta el domingo. El primer día, que fue el Viernes Santo, fue hermoso, vivimos momentos, todo fue perfecto, pero es justo cuando llega el sábado, cuando mandamos a dormir a todos y nos quedamos solo el equipo de coordinación en la iglesia, en el lugar donde se hizo este evento. Cabe señalar que el retiro se hizo en un lugar que fue antes una ciudad de los niños, pero que hasta ese momento estaba inhabilitada desde hace mucho tiempo, ya que este lugar era un tipo orfanato. En aquel entonces se dejó de utilizar, pero seguía siendo parte de la iglesia, por lo que hicimos el evento ahí. Se destinó a hacerlo ahí. En este lugar, la coordinadora tenía 18 años más o menos. Estaba hablando cuando estábamos todos programando qué es lo que se haría el domingo. Estábamos sentados en círculo y ella estaba en medio, platicando y dando ideas de lo que haríamos, cuando de repente escuchamos un golpe muy fuerte. Todos volteamos y no vimos nada, pero sentimos mucho miedo en ese momento. Cuando volteamos a ver a la coordinadora, ella ya no podía hablar, ya no podía hacer ningún movimiento y estaba ida completamente. Uno de los compañeros mayores se acercó y la abrazó y ella comenzó a hablar en otro idioma. Incluso empezó a rasgar la ropa del compañero, arañándola y arañando también su rostro. Yo acerqué un poco del agua bendita que teníamos de la iglesia. Él la tomó y arrojó un poco en su cabello, recostándola para calmarla poco a poco. Pasaron algunos minutos, todo era muy confuso para todos. Otros compañeros empezaron a caer de la nada, decían que se sentían con mucho dolor, mucho cansancio en su cuerpo, por lo que decidimos llamar al padre, quien era el que estaba de encargado del lugar, pero que había salido del evento por algunas cosas que había olvidado. Cuando llegó este padre, ordenó que se fueran a acostar todos los que estábamos ahí de coordinadores y que únicamente se quedara la persona que estaba ayudando a esta coordinadora y él. Todos mis compañeros, menos estas personas que les nombré, se encerraron en sus cuartos, en sus dormitorios, y dejaron a ellos encerrados en la iglesia. Minutos después, vimos que llegaban 2 padres más que entraban a la iglesia. En este momento pues no sabíamos qué estaba pasando, estábamos todos muy asustados por lo ocurrido. Nos enteramos por rumores entre los pasillos que habían pedido hablar por teléfono con el obispo. Esto sin saber cuál era el motivo de esta llamada. Y que ellos se quedaron toda la noche con esta coordinadora en la iglesia. El tiempo y el cansancio nos hizo que durmiéramos, que nos venciera el sueño.
y nos quedáramos dormidos hasta la mañana siguiente. El día siguiente nos levantaron, nos llevaron a la iglesia a todos los coordinadores que habíamos presenciado esto, hablaron con nosotros y nos pidieron que no comentáramos nada, que no dijéramos nada de lo que había ocurrido y mucho menos habláramos de ello con los chicos que estaban viviendo el retiro ese día. Todos nos mentimos, nos prometimos no decir nada a nadie. Entramos a la iglesia y la coordinadora estaba perfectamente bien, estaba tranquila y el retiro terminó pues con mucha incomodidad de nuestra parte y mucho miedo desde ese día. A la fecha no se ha vuelto a realizar otro retiro en ese lugar. Después de eso, no se hizo otro retiro. Conservo algunas compañeras, conservo la amistad con algunas compañeras que jamás volvimos a hablar del tema, pero algo sí llegaron a explicarnos después, es que esa noche le dimos entrada a otras vibras por el cansancio que teníamos y también por las malas vibras que existió en aquel lugar y que siempre han existido en aquel lugar. De esto no se comentó nada más, únicamente lo que hoy estoy comentándoles y trayendo hasta ustedes. Pero siempre nos quedó la duda de qué había pasado. Una historia bastante perturbadora ocurrida en Semana Santa, y más por el hecho de se enteraron que le hablaron al obispo. Aquí les va una teoría algo, a lo mejor van a decir rebuscada, pero cuando se le habla al obispo, ustedes sabrán, y si no lo saben, pues aquí los malinformamos o los informamos de acuerdo con como ustedes consideren su criterio. El obispo tiene designado una persona para hacer el ritual del exorcismo, ya que los obispos pudiera decirse que es como los enviados o los que tienen este poder de los apóstoles, ya que fungen con ese cargo, vaya. Jesús rindió este poder a los apóstoles para que pudieran combatir el mal. En este aspecto, los obispos es quien tienen este poder y autorizan a cierta persona para realizar exorcismos, ya que le están brindando este poder, por así decirlo. Al hablarle al obispo, creo que era precisamente para elaborar un exorcismo. Vaya, a lo mejor lo estoy rebuscando mucho, pero a mi entender eso era. Es por eso la llamada al obispo, por eso el pedirles que todos se fueran, para que no fueran a sufrir también de ello, y únicamente personas que estaban ya dentro de este problema pues se quedaran, ¿no? Y pues muy buena historia esta que nos contaron en Reddit, que sacamos de Reddit, y que pues vaya, siempre nos deja una buena historia Reddit. Ahora no nos dejó con tantas incógnitas, siempre es Reddit quien nos trae esas incógnitas en las historias, o nos deja con más preguntas que respuestas, ¿no? La siguiente historia es una historia que no recuerdo con este título que la contaran cuando no era joven, pero sí albergaba pues cómo decirle, este misterio, la Semana Santa, porque pues vaya, como les digo, es una de las temporadas más espirituales, y creo que es como cierto, lo voy a decir en la historia, pero es cierto juicio entre lo bueno y lo malo, mucho más que Navidad, que pues algo más establecido a la felicidad o al estar con familia contentos. Semana Santa es más como de reflexión, más de ver cómo fuiste en el año, y la historia que estamos a contar va parecido a ello. Esta historia también viene de Reddit y la vamos a contar también
igual de esta manera. Esta historia es de mi mamá y mi abuela. Ambas lo vivieron, por lo que las dos pudieron dar fe de esto. Ellas vivían en El Salto de Agua, un pueblo muy pequeño en Chiapas. Ahí, como cada abril, se celebraba la Semana Santa. Y como siempre lo hacen, esos días se la pasan cumpliendo los mandamientos del Señor. Sin embargo, esta historia gira en torno a una leyenda que al menos es conocida por mi madre y mi abuela, paz descanse, y es de creencia bastante local, pero es muy siniestra, ya que esta anécdota es de el Cristo viviente. Para explicarles de qué trata, les contaré primero la anécdota de todo lo que ocurrió en esta Semana Santa de 1983. En el pueblo, mucha gente comenzaba a adquirir cierto miedo, muy extraño, mucha intranquilidad. Es difícil describir esto porque fue un sentimiento que sepultó a la comunidad en una época deprimente, y a todos los que le he contado esto, creemos que fue una psicosis colectiva, lo cual no es muy complicado en un pueblo chiquito. Suele pasar en esto en muchos pueblos chicos. Pero el punto es que ese miedo del que les hablo eh, el punto es de que perdón, me distraje con unas notificaciones. Eh, eh, en este pueblo el miedo se hablaba en las tiendas, se hablaba en las iglesias. Finalmente había llegado la noche de este último día, domingo ya santo, domingo de resurrección. Mi mamá y mi abuela acababan de regresar de misa. Llegaron a su hogar, ambas hacían la limpieza de la casa como cada domingo. Y en un momento dado mi mamá tuvo que sacar la basura. Esto que habían reunido al hacer en los deberes, vaya. Ella tenía que cruzar, salir únicamente de la casa y cruzar un patio que tenían afuera de ella y dejar la entrada. Lo hizo, y cuando llegó al lugar, a esta entrada, tenían una cerca en ese patio, y logró ver a un hombre caminando en la oscuridad de la noche. Como saben, en los pueblos es una oscuridad total, sin luz, no hay alumbrado público, la calle es terregosa, por lo que no podía verlo completamente, pero dice que su figura era inconfundible. El hombre parecía estar desnudo y caminaba muy muy lento, cargando con una cruz. Los ojos de este hombre le brillaban, y bajo una corona de espinas él logró divisar, vio a esta figura. Esta figura nunca se percató de la presencia de mi mamá, o al menos eso es lo que ella cree. Pero en cuanto lo vio mi mamá, ahogó un grito y corrió de regreso a su casa, cerrando la puerta de madera con fuerza y asustando a mi abuela. Mi abuela le preguntó qué es lo que estaba pasando, por qué estaba tan espantada mi mamá. Ella se lo contó a mi abuela, y lejos de impresionarse mi abuela, solo asintió la cabeza y se sentó en la sala, se sentó en la mesa. Le contó una parte de la leyenda, pues dice que en el pueblo, justamente en la Semana Santa, hay una especie de día del juicio, porque se dice que así como ella, la gente del pueblo que se haya
haya visto a esta figura. Es como la persona que, como se haya portado en este año, es como recibirá a Cristo. De manera diferente se recibe a él. El día de la resurrección, que era mismo este año. Si fueron bondadosos y siguieron sus directrices, Dios les dará, se irán colmados de bendiciones de él. Pero si los pecados abundaron en sus corazones durante esos meses, entonces Cristo los visitará para mostrarles su lado más oscuro. Y cuando eso sucede, el indicativo más común es que durante la Semana Santa la gente empieza a tener muchísimo miedo y se ven estas apariciones. No es la primera vez que la gente veía al Cristo viviente recorriendo con ese pesar las calles oscuras del pueblo. Era ya conocido y casi dejaba de ser una leyenda, por supuesto, por lo que era tan común verlo. Esto es algo que no se platicó con mi mamá, pero pudo haber muchas explicaciones de lo que pasaba, pero hasta ahora no sabemos si fue alguien quien hacía esto o si de verdad era aquel juicio que contaba la abuela. Esta quedará como una anécdota francamente inquietante. Bastante inquietante esta historia, como les decía, en este Semana Santa es lo que les decía, se vive esas pues reflexión, ¿no? De lo bien que hiciste en el año, de lo mal que hiciste en el año. Si eres devoto o si eres muy muy creyente, pues esta es la época donde tienes ese tipo de análisis o juicio moral, ¿no? Y que tu misma religión te da esa pauta de reflexionar lo que has hecho. No quiero adoctrinar nada, no quiero decir nada, únicamente es un comentario y es justamente una historia que se vivió en Semana Santa. Por ahí tuve un mensaje que quiero leérselos, déjenme ver si lo encuentro, de el mismísimo Chicho, y lo quiero leer porque precisamente es encaminado a algo que escuché en DRLN, porque decía que no se sugestionen, esto no abre portales, eh, entonces ustedes escúchenlo, pero si algo les pasa en esta noche, pues ustedes van a ser los siguientes relatando el miedo. Esta última historia, amigos, esta última historia la escuché no hace mucho, justamente es de Semana Santa por lo que pasa. Esta historia es una que decía por eso somos tan religiosos. La leí justamente en Reddit. Y esta historia habla de una familia que explica por qué son tan religiosos, ya que su abuelo vivía cosas en Semana Santa bastante inquietantes. Comenta que unos días antes de iniciar Semana Santa, él comenzaba a soñar con Jesús y que el mismo Jesús lo estaba crucificando. Pudiera quedar nada más en un solo sueño, pudiera quedar en que lo soñó y es algo que él temía, no sé, psicológicamente, algún miedo. Pero al pasar Semana Santa, él empezaba a tener estos estigmas de la crucifixión. Él comenzaba con dolores en las palmas de las manos
y justamente en las palmas empezaban a hacérsele heridas punzantes en las palmas de ellos, en el centro de ellos. Empezaban a sangrarle y a hacérseles esas llagas, vaya, alusivas a los clavos con el que Cristo fue crucificado. Y justamente en el Viernes Santo, es cuando se magnificaba todo esto. Él llegó a ser una celebridad, su pueblo, por esto, hasta el momento de su muerte. Pero que en su familia se quedó muy grabado todo esto que pasaba y se hicieron muy creyentes, al lado de que muchos de sus familiares optaron por la vida religiosa, muchos de sus hermanos y primos se hicieron padres para de alguna forma seguir en la religión, seguir en esta religión. Esta anécdota un poquito cortita, pero pues también era encaminado a esto, cosas que suceden en Semana Santa. Dios. Pues amigos, hemos llegado al final de relatando el miedo de este programa. Comunidad, agradezco infinitamente que se hayan quedado hasta esta parte del programa, hasta este final del programa. Gracias por su apoyo en todas las redes. Por favor, síganos en Instagram en relatando_m, donde ya traeremos contenido a esta plataforma. También síganos en TikTok si no lo están haciendo, véanos ahí, bajo el nombre de Relatando el Miedo, donde encontrarán las historias de Relatando la Leyenda, así como aquellas historias y anécdotas que amigos y familiares nos hicieron favor de pasarnos para traerlas hasta ustedes. También quisiera pedirles que se pasen al canal de YouTube si se perdieron alguno de los programas, si son nuevos en este programa. Véanlo, ya están arriba todos estos programas que se suben en punto de las 8 todos los viernes en la plataforma de YouTube en Relatando el Miedo. Denle like, comenten, suscríbanse si no lo han hecho y me harían un enorme favor compartiendo contenido con alguien amante del terror y misterio. Saludos a todos que nos ven, ya vimos que están en San Diego viéndonos. Saluditos, Omar Ruiz. En verdad, muchas gracias a todos. Si ustedes quieren ser parte del siguiente Relatando el Miedo, con una anécdota o alguna historia que tengan para nosotros y quieran hacerla llegar para la comunidad, pueden hacerlo por las maneras de en DM en Instagram, comentando en YouTube en Relatando el Miedo, o por el correo relatandoelmiedo@gmail.com, en donde pues estaremos trayendo en el siguiente programa estas historias en este programa. Pues muchas gracias por haber estado en este programa, por haber acompañado a su servidor en este programa. Para los que nos ven en YouTube, los saludo, agradezco su apoyo en esta plataforma que ya hemos subido mucho en números, agradezco mucho todo su apoyo. Pues bien, tenemos una cita pendiente el próximo jueves, como saben, jueves de misterio, jueves de terror, y nos vemos el próximo programa por aquí en la plataforma de Twitch a las 8:30 de la noche en Ícaro Santi en la plataforma de Twitch. Muchas gracias y recuerden, amigos, esos pasos que se acercan, esas risas en la oscuridad, puede que sea Ícaros en Relatando el Miedo.